Bienvenidos a todos ustedes, a todos y todas, a este webinar gratuito donde les enseñaré los 3 pasos para reconocer el origen de los bloqueos kármicos en una carta natal. Así que tengo unos ejemplos que muy generosamente me dejaron algunos de ustedes. Recibí a varias personas que querían saber. Y bueno, pues lastimosamente por tiempo no alcanzamos a cubrirlas a todas, pero muchísimas gracias por haberme dejado sus datos. Espérenme, me termino de conectar aquí y arrancamos. Listo. Bueno, entonces, para arrancar, estoy viendo que la conexión, listo, ya está bien. Eh, este tema lo vamos a partir desde un enfoque muy específico que es el de la astrología kármica. Y vamos a ir viendo, digamos, como un análisis un poquito más profundo en cartas astrales desde este punto del abordaje de la astrología kármica. Así que la pregunta inicial para este webinar gratuito es, pues, ¿qué es el karma, no? O sea, ¿cuáles son esos bloqueos del karma y realmente qué significa el karma? ¿Cómo nosotros identificamos qué es karma y cuándo estamos actuando en nuestra vida a través del karma? Porque esto sí quisiera dejarlo desde el inicio. No todos los conflictos o problemas que vayamos a tener en nuestra vida son realmente karmas. O sea, hay veces que nosotros pues no sabemos hacer las cosas y vamos aprendiendo, todos vamos aprendiendo en la medida en que vamos experimentando la vida. Y eso hace parte como de nuestro aprendizaje como humano, ¿cierto? Como nuestro aprendizaje en esta experiencia terrenal. Pero, ¿qué sería básicamente, y cuando estamos hablando de estos bloqueos kármicos, qué significa esto? Que por más de que nosotros hayamos hecho interiorizaciones, reflexiones, el evento que bloquea termina volviéndose a repetir una y otra vez. Es insensante, em, em, parece como un déjà vu, activa muchos recuerdos y muchas sensaciones. Entonces ya no es solamente como recordar un evento, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando tenía 16 años esto me pasó. Ya no se trata solamente de eso, sino que yo empiezo a sentir todas unas sensaciones, es decir, es corporal a veces, siento un nudo en el estómago, me vuelve a doler la cabeza, me sudan las manos, no sé si les pasa a ustedes, pero en algunos momentos, ¿no? Como que volver a recorrer ciertos lugares en los que estuvimos y el ambiente fue tenso, entonces sentimos que se reviven muchas experiencias, ya no solo es recordar, sino revivir. Ahí ese tipo de cosas nos están empezando a llamar la atención. Y una de las claves, además de este punto del karma, tiene que ver donde yo me siento constreñida, yo me siento restringida. No es una sensación durante la vida de que todo lo que yo, digamos, me plantee, yo me lanzo a hacerlo a pesar de que sé que pueden haber frustraciones o que me pueden salir algunos proyectos y otros no. Es decir, yo no estoy hablando de la dificultad de la vida, porque la vida trae sus dificultades. No todo lo que deseamos se nos dará siempre que queramos, ¿no? En esta espiritualidad tan positiva que a veces decimos como, seguramente estoy deseando mal, porque si todo lo que yo deseo se me da, ¿por qué aquí no avanzo? No, no estamos hablando de la situación de la vida. Yo siento que cada uno de nosotros vamos a tener estos periodos de reflexión donde nos esforzamos por cosas, trabajamos intensamente en ciertas cosas y decimos, ok, aquí voy avanzando, no va siendo igual esto, va cambiando y siento que hay un avance a pesar de las situaciones, digamos, las situaciones que surjan en la vida, ¿cierto? Todas esas situaciones que van a surgir, está bien. Pero la diferencia con el aspecto kármico es que yo siento que no avanzo y una de las características fundamentales es una sensación de constricción, de bloqueo, de deseo, pero no me lanzo, de deseo, pero ¿cómo lo hago? Imposible hacerlo. Y donde nos vamos a sentir un poco como en un bucle repetitivo, a veces que está asociado a la queja, a veces que está asociado eh, a la desesperanza, ese tipo de cosas. Entonces ahí estamos hablando de aspectos ya que son kármicos.
¿Y qué es el karma? Les dejé de hecho una clase en Instagram, hicimos un Instagram Live donde la semana pasada donde hablábamos un poquito del karma, dando la bienvenida a este webinar. Y entonces el karma tiene que ver básicamente con una acción. Karma significa acción. Y en este caso sería como yo, al crear una acción muy probablemente inconsciente, voy repitiendo estas experiencias de una misma manera, o sea, es repetitivo y no me doy cuenta de cuál es la causa. Entonces, el karma en sí mismo no es bueno ni malo, es una ley neutral de la naturaleza, es muy complejo, tiene muchos tipos y nosotros estamos entretejiendo una red muy amplia, ¿no? Bajo esta palabra karma, porque no solamente es nuestro karma personal, es decir, yo tengo un karma como Joana, pero también voy a tener un karma como colombiana que soy, voy a tener un karma familiar, Jaramillo, soy Jaramillo Hernández, entonces voy a tener el karma Jaramillo y el karma del Hernández. Eh, Puedo tener el karma del colectivo, de mi generación, por ejemplo, más específicamente hablando de mi generación, y eso me puede llevar incluso hasta el karma individual, que sería el karma del alma, es decir, de las experiencias previas que he vivido más allá de Giovanna. Ese también sería mi karma. Y todo eso estaría dentro de un macro karma, que sería el karma del colectivo, el karma de, eh, de la humanidad, el karma de la raza, ¿me entienden? El karma de nuestra evolución. Entonces, no es tan simple hablar o sea, como del karma cualquiera, porque estamos entretejidos de varias cosas, de varias capas, pero en una carta astral sí se puede ver ese karma, incluso el karma individual que traemos de otras vidas, y que de ahí parte un poco nuestra dificultad a comprender por qué ciertas situaciones se plantean como un obstáculo y nos sentimos terriblemente constreñidos a pesar de que hemos hecho cosas, ¿no? Estamos hablando aquí de una persona que ha hecho su búsqueda, que ha intentado una u otra cosa, que ha intentado sanarse a sí misma, y estamos hablando de esta sensación de restricción constante, y a eso es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Esa es nuestra clase. Así que, ¿por qué ustedes están aquí y por qué esto nos interesa a todos nosotros y por qué es una metodología de aprendizaje muy interesante lo que nos ofrece la astrología kármica? Básicamente, porque la astrología nos permite ver a través de un prisma muy exacto y agudo, memorias que no podríamos ver a simple vista. Y todos nosotros tenemos en una base de un cimiento construido que sostiene nuestra realidad. Es decir, si yo tengo una base y tengo una experiencia inicial que sostiene toda mi realidad, por más de que yo intente cambiar mi realidad, si la base sigue intacta, la realidad no cambia. Y esto es algo que nos sirve la astrología en un proceso de sanación, en un proceso de acompañamiento terapéutico, en un proceso de autoconocimiento, ¿sí? Esta semana estaba con un amigo que le encanta la astrología y me decía, es que yo siento que la astrología es el manual de instrucciones para la vida misma. Y es de las herramientas que más respeto. Él no es astrólogo, simplemente le gusta la astrología. Y me decía, es de las herramientas que más respeto porque nos ayuda a entender quiénes somos, desde dónde nos ubicamos, pero quiénes somos realmente, no quiénes somos en apariencia, quiénes somos con nuestras complejidades y adicional, quién es el otro, frente a quién estamos, con quién estamos trabajando, con quién estamos hablando, con quién, cuál es esa complejidad del otro ser. No es tan simple eh, simplemente encasillar a una persona y decir, estos son sus rasgos. Cada uno de nosotros somos un universo y no intento, con los ejemplos que vamos a trabajar hoy, como encasillar o reducir a una persona bajo unas etiquetas. Realmente siento que la astrología no debe trabajar y operar así, sino más bien mostrarnos la complejidad del ser humano y las muchas capas que podemos llegar a entender en la medida en que nosotros vamos desarrollando bien ese estado de conciencia y esa capacidad de notar detrás de cada carta astral. Entonces, básicamente la astrología nos brinda eso. Y esto es la posibilidad que nos da esta misma astrología esotérica y esta astrología kármica. Entender entonces lo que yo no he podido entender. Y sé que les pasa a ustedes como a mí, que cuando me miro a mí, me pierdo, ¿no? O sea, como no es muy claro. Cuando miro a otros, tengo una claridad un poco más notoria que cuando me miro a mí misma. Esto tiende a pasarnos a todos, ¿no?
repetimos las acciones inconscientes, seguimos recibiendo los efectos y llega un punto en que decimos, de verdad no sé qué estoy haciendo, me siento muy perdida y estancada en este punto, y ahí es donde entra la astrología kármica. Entonces, no es una astrología que uno aplica a la primera, ¿saben? O sea, como deberías dedicarte a este trabajo o te puede ir bien viviendo en este país. No es esta astrología un poco pop, es una astrología profunda que es cuando tú ya has intentado hacer varias cosas y te conoces y tienes tu camino y sigues sintiendo el bloqueo, ¿qué está pasando ahí? Y ahí es donde nos ayudan a entrar a estas memorias internas que además decirles, no están solamente asociadas con su personalidad, sino también con su trayecto del alma. Así que lo que nosotros queremos es sentirnos capacitados para poder liberarnos de cualquier memoria que nos haga sentir la restricción. Ahora imagínate que tú y yo, teniendo este conocimiento y esta conciencia, podamos encontrar herramientas específicas para lo que nosotros necesitamos y podamos ver avances y sintamos realmente que nos expandimos, que avanzamos, que aprendemos, que no nos estamos quedando en un mismo lugar atascados y que no estamos sobreinterpretando las cosas, porque creo que también nos está pasando en este momento que con tanta información de este corte, pues digamos que a veces nos queremos dar explicaciones un poco espirituales, pero que no nos ayudan a sentirnos diferentes, nos seguimos sintiendo bloqueados y creemos que los demás sí lo están logrando, pero en realidad hay algo todavía al que no le hemos atinado y podemos en tener mucha información aquí en nuestra cabeza, pero nuestra vida no es igual de coherente a la información que tenemos. Ahí, imagínense que nosotros pudiéramos crear esa conciencia de empezar a construir nuestro propio karma de una manera supremamente clarificada, transparente, sin que nos caiga un poco la repetición incesante una y otra vez. Claro, nos demoraremos en la medida en que vayamos entendiendo, es decir, vamos a repetir errores, probablemente esto es de lo humano, no se trata de que no nos duela nada, que nunca más nos pase nada, no, este no es el sentido de esta clase, ¿no? Esta clase no sería gratis si pudiera garantizar eso. No, realmente no se trata de liberarnos completamente de cualquier frustración. Claro que sí, en la medida en que vamos aprendiendo, pueden surgir, pero por lo menos sí de liberarnos de la inconsciencia de la repetición. Ese es nuestro desafío justamente el día de hoy. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Joana Jaramillo. Yo soy la creadora de Astronovas. Astronovas es un proyecto que nace desde el enfoque de la astrología esotérica y la astrología kármica. Yo empecé mi camino astrológico, de hecho, con la astrología kármica. Mi primer profesor fue un astrólogo kármico que me dio unos grandes como lineamientos de este tipo de línea, digamos, de la astrología. Hacía parte de una escuela esotérica, entonces digamos que podía un poquito más entender la astrología kármica porque ya había una formación asociada al alma, a la personalidad, a la conciencia. Estas escuelas esotéricas ayudan a que nosotros tengamos un registro de nosotros mismos más amplio, entonces ya no somos simplemente la personalidad, las reacciones, las emociones y los pensamientos, sino que somos un organismo complejo y un universo mucho más ampliado. Entonces, conozco a mi profesor, a mi primer profesor de astrología kármica y me enseña, digamos, el gran poder que tienen los nodos lunares, que ya vamos a ir a eso. Es decir, lo que trabajé con la astrología kármica no tiene nada que ver con las pocas cosas que conocemos de una carta, como el sol o el ascendente o incluso la luna cuando conocemos muchas cosas. En este caso era lo central que podían llegar a ser los nodos lunares. Más adelante, yo sigo en el camino de la astrología, ya luego, pues, no sé, duro estudiando con él solamente como 3 años. Esto fue hace ya más o menos 15 años que yo accedí a la astrología y sigo mi camino muy autodidacta, de mucha investigación también. Desde ese tiempo, pues no me desprendo de la astrología y posteriormente voy a llegar a la astrología esotérica y que la astrología esotérica tiene que ver básicamente con reconocer cuáles son nuestras herramientas internas y a través de recuperar esa conciencia de nuestras herramientas, empezar a transformar nuestro destino. Así que mi astrología desde Astronovas no es predictiva, no es determinista, no es adivinatoria, no es una astrología que te encasilla. Al contrario, es una astrología muy pedagógica, porque mi intento es
que independiente de si quieren ser astrólogos o no, puedan reconocer cuáles son sus herramientas y las puedan poner en uso para transformar su vida. Y si les gusta la astrología y se quieren dedicar a eso, poder acompañar a otras personas desde esta astrología que es un poco más expansiva y liberadora, y no una astrología que nos encasilla y nos hace sentir más temor. Entonces, ese es básicamente mi proceso, y les quiero compartir, no lo que aprendí en la astrología kármica, la verdad es que no. Les quiero compartir lo que yo, digamos que el método que yo he podido desarrollar en todos estos 14 años de experiencia con la astrología, de trabajo con clientes, de trabajo con muchas cartas astrales, de trabajo con interpretación. Y mis conclusiones en torno a estos temas. Actualmente también me estoy formando para tener un enfoque asociado al tema del trauma, que también lo veremos en la clase de hoy. Así que les quiero traer un poco como ese resumen de lo que yo he comprendido y de lo esencial que es para los procesos de sanación de cualquier ser humano. Así que bueno, muchas gracias por inscribirse, y les quiero contar además que por su inscripción y por su confianza, sé que no todos pueden estar en vivo, pero al igual por estar inscritos van a acceder a unos bonos exclusivos que quiero también poderles compartir hacia el final de la clase. Así que si ustedes pueden quedarse será maravilloso, y me gustaría además que pudiéramos interactuar. Voy a estar pendiente del chat si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, y sobre todo en las prácticas de las cartas astrales, pues para que ustedes puedan estar allí interesados. Vamos a tratar de abarcar 3 casos en la medida en que el tiempo nos dé. Y bueno, aquí sigo admitiendo a las personas, pero bueno, esa es la idea. Les voy a hablar de unos regalos especiales por su inscripción para que los puedan tener en cuenta y puedan acompañar este proceso de conocimiento astrológico. Bueno, les decía que este webinar se llama los 3 pasos, ¿cierto? Son 3 pasos y son 3 cosas muy básicas, pero del cual se va a partir en la construcción de entender el bloqueo kármico de una carta natal. Y para esto se requiere, digamos, una mirada específica, pero toda la carta ustedes van a ver que va a ser redundante frente a estos 3 pasos. Y bueno, el primero de estos pasos está asociado a algo que podemos llamar ego. Entonces, bien, ¿qué es lo que sucede? Y todo esto tiene un sentido. Nosotros como seres humanos tenemos un momento muy clave en la vida, que es el nacimiento. El nacimiento, usualmente asociado al parto, es uno de los momentos más complejos del ser, porque nosotros pasamos de ser parte de una totalidad, de un todo, ¿cierto? Es decir, estoy unida, sumergida a un todo, y pasamos a estar en la separación de una identidad, ¿no? El parto es bastante traumático, es una experiencia muy fuerte, tanto para la madre como para el bebé, porque tenemos ese momento donde la conciencia encarna ya un proceso de individuación. Cuando nosotros encarnamos en un proceso de individuación, pues digamos que nosotros diríamos, bueno, pues es maravilloso, y el nacimiento y todo lo que nos han enseñado de que llega un milagro, y es cierto, y una bendición, y es así, realmente es un milagro en la vida, pero realmente lo que sucede en la psique es algo que tiende a ser muy tenso, porque nosotros estamos en una sincronía, en una relación muy estrecha e íntima con nuestra madre, y pasamos a una separación total. Cuando nosotros creamos esa separación total, ahí aparece uno de los pasos que vamos a entender en la carta astral, y que se los explico primero psicológicamente, que tiene que ver con el proceso de separación. Y este proceso de separación está asociado a un asteroide en astrología que se le llama Quirón, ¿sí? Quirón es un asteroide, en este caso de lo kármico, fundamental, que les explicaré más adelante. Es uno de los pasos, Quirón. Entonces, Quirón aparece como una herida psicológica que viene a traer unas características muy específicas, ¿sí? Separación, aislamiento, sensación de no poder, ¿sí? Entonces, el Quirón es una herida que se establece en un proceso de separación. De hecho, es muy interesante ver que nuestro Quirón en la carta natal tiene sentido cuando nosotros sabemos de nuestro parto. Eso es un ejercicio que les dejo a algunos alumnos y a algunos consultantes, como averíguate cómo fue el parto,
porque esto explica de alguna manera muchas de las esencias de nuestra herida psicológica o de nuestro quirón interno, porque tiende a ser muy fuerte y no todos tenemos un parto similar. Y los partos plantean sus propios ritmos, es una cosa que tú no puedes controlar. Tú por más de que tengas todo planificado y tengas a las personas ideales para el parto, realmente el tema del parto es un tema único y es un tema que viene como prediseñado prácticamente por la conciencia. Así que esta primera herida que surge en el momento del parto es una herida de separación. Yo paso de la unidad total, de estar unida con el cosmos, de estar unida con mi madre, a lidiar con un proceso de separación. Y ese proceso de separación es un proceso usualmente asociado a una experiencia traumática. Ahora bien, quirón significa herida y trauma significa herida, ¿sí? Digamos que nuestra capacidad de humano, digamos, nosotros al ser humanos tenemos una capacidad de ser heridos. La vulnerabilidad que tenemos como humanos es esa, es nosotros podemos resultar heridos y podemos herir. Y esa es una realidad que tenemos todos que asumir. O sea, nosotros tenemos la vulnerabilidad de ser heridos en algún momento. Podemos ser heridos o podemos llegar a herir. Sí, eso es una realidad dentro de lo humano. Y esto está asociado directamente con Quirón. Ahora bien, ¿por qué les explico esto? Porque el quirón o el trauma es muy específico en ciertas experiencias, está asociado al miedo al abandono, está asociado a la sensación de no ser valioso, está asociado a la sensación de la separatividad, de estar solo, aislado, de no tener fuerza. Son unas heridas que creo yo son universales. No hay una persona en el planeta Tierra que diga, qué pena, no me siento identificado. Yo, la verdad, nunca he tenido miedo al abandono, yo nunca he tenido esta idea de que no soy valioso, ¿no? Pues creo que todos hemos lidiado con este aspecto del saboteador interno, de no sentirnos merecedores de las cosas buenas, de sentir que no somos lo suficientemente talentosos, que nos falta un montón, ¿cierto? Que nos tenemos que esforzar demasiado para existir. Eh, o pues que es típico, digamos, sentir en algún momento la no pertenencia. O sea, creo que si pudiéramos hacer el ejercicio de alzar la mano de quién no se ha sentido así, probablemente no veríamos mayores manitas por ahí alzadas, porque en realidad todos nos hemos sentido así. Y creo que si están en una clase de astrología, en algún momento han sentido que como que no encajan, ¿no? Como que no pertenecen, como que nacieron en el planeta equivocado, en el país equivocado, en el planeta equivocado o en el sistema solar equivocado. O sea, es una herida que es humana. Esto no tiene nada que ver con la personalidad, tiene que ver con nuestra humanidad. Y esa vulnerabilidad y esa fragilidad, si no se sana, es la que nos hace sentir terriblemente humanos y estancados en esta experiencia del dolor. Entonces, vean que la herida en sí misma no es negativa, pero es una herida que si está abierta genera algo que es necesario y aquí vamos al segundo paso. El segundo paso de lo que va a suceder en la humanidad, o sea, esto nos pasa a todos y esa medida de lo psicológico y esa es la razón por la cual todos tenemos estos aspectos en la carta. No conozco una carta que no tenga quirón. Como es humana, pues va a tener su experiencia quironiana. El segundo paso a comprender, que lo veremos en las cartas astrales, tiene que ver con el ego. Entonces, si yo tengo esta herida y este potencial de ser herido, y es una inmensa vulnerabilidad, creo que no hay nadie más vulnerable que un bebé, ¿cierto? Que necesita de su madre constantemente, de la contención, del alimento, del cuidado y sobre todo del amor. Porque pareciera que un bebé se alimentara simplemente de la leche materna, pero es fundamental el estado de conexión e intimidad que crea la madre con el bebé. Cuando yo hablo de aquí no hablo de madres, hablo de nosotros como seres humanos que fuimos hijos y que fuimos y que, y que nuestra conciencia inicia su manifestación así, en un nacimiento así. Así que como nosotros tenemos una gran vulnerabilidad y la posibilidad de ser heridos, nosotros necesitamos crear algo en nuestra psique que nos proteja. Y eso que nosotros vamos a crear en nuestra psique para protegernos es el ego. A nosotros nos han dicho que el ego es malo, ¿no? Cuando uno dice, qué persona tan egoica o qué persona
tan egocéntrica, ¿no? La palabra ego tiene mucha connotación de lo negativo y sin embargo déjame decirte que ustedes sin ego no pueden vivir, yo sin ego no podríamos existir. El ego es de alguna manera, una protección que nos va a permitir lidiar con la vida, ¿cierto? Es como una piel. Imagínate que no tuviéramos piel, que no tuviéramos nuestros músculos que protegieran nuestros órganos internos. Nosotros necesitamos una coraza o una especie de estructura que nos ayude a ser útiles en la vida. Esta utilidad de la vida es básicamente lo que viene a ser el ego. Entonces decimos, yo no necesito, imagínense ustedes vivir herido así con la herida abierta, pues causaría mucho dolor. Entonces probablemente lo mejor que podemos hacer es crear una estructura, el ego es eso, una estructura que nos va a ayudar en la supervivencia. Pero esa estructura tú no la creas de manera consciente, tú no dices, ¿qué le pongo a mi estructura? ¿No? No es como que tú estás decorando tu apartamento, ay, le voy a pintar esta pared de este color, o le pongo estas velitas, o le pongo este cojincito decorativo. Cuando tú creas tu ego, tú lo haces de manera automática, porque es un estado, es algo que necesitas para sobrevivir, no se pone en discusión eso, y adicional tú lo vas a crear en torno a los estímulos que recibas de tu entorno, a los estímulos que tú recibas de tu contexto. Ese contexto es lo que va a alimentar parte de tu ego. Y todos nosotros vamos a crear un ego muy específico. Acá no caben generalizaciones. No hay como una tabla de cuáles son tus 13 tipos de ego. A ver, tú tienes el A.3. No, no hay tal cosa. Se crea un sistema bastante complejo. Ya llevamos 2 pasos. Entonces, nuestra posibilidad de ser heridos, nuestra herida de separación de ser humanos, y ser humanos duele. Y luego nuestra protección, nuestra capacidad de protegernos, y ahí es donde vamos a entrar al tema del ego. Y el ego nos va a permitir no tocar esa herida todo el tiempo. Tú no serías una persona productiva o una persona útil si todo el tiempo conectarás con tu herida. Imagínate, ¿no? Que tú estás en el trabajo y tienes que entregar un informe y tienes la herida súper abierta, y creo que nos ha pasado, ¿no? Tenemos estos días grises, dolorosos, no tratamos de visitarlos muy a menudo, tratamos de que no, pero son esos días grises donde uno no quiere comer bien, no quiere hacer nada por sí mismo, le cuesta a uno hacer el ejercicio, comer sano, o sea, es el día oscuro en el que uno se siente un pedacito de trapo desechable y tú no eres útil ni productivo ante la humanidad de esa manera. No puedes sostener un comportamiento preestablecido, diseñado, así que ahí es donde entra el ego. El ego te va a jugar a la protección y todo eso es maravilloso. Pero el problema, digamos, del ego es que a veces esa protección va a generar algo, y es que si bien te aleja de la herida, también te aleja de la esencia. Porque la esencia, que es el factor más noble de ti y tu aspecto más real, necesita de la vulnerabilidad para poder crecer. Y tú eres un ser destinado al crecimiento. Tú eres un ser destinado a la evolución. Tú eres un ser destinado a la ampliación, no a la limitación, a la restricción o al encerrarte. Tú eres un ser orgánico que crece. Y al tener esa capacidad de crecimiento, piensen, por ejemplo, que las plantas crecen en su parte más vulnerable, en su parte más carnudita. O piensen, por ejemplo, lo necesario que tienen que hacer, por ejemplo, las serpientes de mudar de piel para poder crecer, o una mariposa para poder avanzar. Nosotros lo que hacemos es pasar por un proceso de la ruptura de la estructura que en su momento nos protegió. Entonces, ¿dónde viene el karma? Porque el karma corresponde a todos estos aspectos. Son 3: trauma, ego y esencia. Trauma, ego y esencia. El karma viene en cuando estos agentes de lo humano, de la naturaleza de lo humano, ya no te dejan la expansión de tu esencia, sino que restringen completamente tu ser y te someten a una sensación de absoluto dolor y constricción y bloqueo, y tú dices que esa es la vida. El problema aquí es que cuando tú te vas acostumbrando, porque es un aspecto supremamente repetitivo, se repite todo el tiempo, tú vas diciendo, la realidad es.
constricción, limitación, dureza, bloqueo, desesperanza, decepciones, traiciones, ¿cierto? Y vivimos en un estado donde ya no podemos acceder a la esencia, sino al ego, porque nuestra herida empieza a brotar más y como nos sentimos heridos, el ego se pone mucho más duro y dice, acá vengo a protegerte, él viene a cumplir su función bien cumplida. Viene a protegerte, crea una estructura más dura y tú te aíslas más. ¿Qué pasa cuando tenemos un ego demasiado grande? Conectar es difícil. ¿Y cómo se siente eso? Te cuesta conectar con tus propias emociones. No sabes qué sientes. Y es un poco intenso esa experiencia porque las emociones son tu GPS, son lo que te guía internamente. Es lo que te dice, aquí no, aquí sí, aquí no más, o vamos por ello, ¿sí? En la emoción, y cuando hablamos de la emoción estamos hablando incluso de los sueños, del deseo, de sentirse, imagínense esa sensación de sentirse todo el tiempo como enamorado de la vida. Eso también es emoción. Entonces, o la emoción cuando te dice, tengo rabia, no más, no quiero más de esto. Eso también es muy importante, es un GPS que te está advirtiendo un final de un ciclo. O la tristeza, o el duelo, el dolor, la vergüenza. Son emociones que empiezan a mostrarte en qué posición estás, en dónde estás ubicada, como cuando uno coge el Google Maps y dice, usted está aquí y este puntito azul se empieza a mover y tú, "Ah, ahí estoy". El GPS te muestra en dónde estás. Cuando tenemos un ego tan calloso, tan carnudo, como tan intenso porque nuestra herida está muy activa, este ego lo que hace es que nos insensibiliza. Yo no quiero que sufras, te dice el ego. Ven, te pongo dura, te pongo una coraza bien fuerte, un disfraz que se te pega a la piel. Y como se te pega la piel, tú ya no sabes si es disfraz o es piel. Tú te vas a quitar esto y dices, uy, no, 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 me estoy quitando la piel. Y esa es la razón por la cual muchas de nuestras crisis son tan terriblemente dolorosas, porque sentimos que me estás quitando la piel. No, no me estás quitando el disfraz. Entonces, ¿por qué me dices que el disfraz es lo que me duele? Me estás quitando lo que soy. Hay una enorme diferencia entre ser el ego a ser la esencia. Y muchas veces nosotros nos vamos a sobreidentificar con aspectos egoicos, no con aspectos de la esencia. Y ahí es donde entra el karma. ¿Por qué? Porque tú sigues creando esta experiencia desde la protección, desde el dolor de la herida, y tú no tienes otra cosa que automáticamente activar estas defensas y vuelves a repetir las mismas situaciones de constricción, de limitación, de dolor, de bloqueo. ¿Sí? Esto es una cosa que se los explico porque ustedes independientes, si yo no leo la carta astral de ustedes, ustedes pueden identificar, ok, ya entendí, este es un karma. Es un karma porque yo estoy aquí actuando, un karma inconsciente, es un karma inconsciente porque estoy actuando aquí de manera súper inconsciente en base a unos memorias y unos mecanismos que no me había percatado. No es el dolor natural de la vida, o pues que tú intentas algo y no le atinas a la primera y lo vuelves a intentar y pues así es la vida, es el aprendizaje, ¿cierto? O sea, yo les puedo contar muchas de esas cosas. Yo empecé a soñar con ser astróloga y no se imaginan todo lo que he tenido que aprender para ser una buena astróloga. Y en la experiencia van a venir cosas y he trabajado y me he caído y me vuelvo a levantar y otra, espere, por ahí no era y cojo caminos que no eran, ¿cierto? Nos pasan cosas de la vida, eso está bien. Pero el tema kármico es un tema doloroso de constricción. Yo no me siento expandida y abierta y no me siento auténtica ni genuina. Es muy importante porque eso hace parte de la autenticidad. La vida se vuelve aburrida, se vuelve muy sombría, muy pesada también porque el ego pesa, es una estructura fuerte, es pesada. No te conmueve nada, o sea, no hay una capacidad del enamoramiento de la vida porque como tenemos esta capa tan gruesa, no puedes sentir. Imagínate que tú con una armadura gigante fueras a tocar un pétalo de una flor, pues la matas. No tienes cómo lidiar con, cómo aproximar tu fuerza y pues torpemente la apretarías y la matarías. Y si yo te llego y te acaricio así y tú tienes una gran capa de protección, tú no sientes mi caricia, yo te tengo que pegar para que tú digas, oh, ah, ¿qué pasó? ¿Me hablabas? ¿Cierto? Entonces nos acostumbramos a la vida dura, nos acostumbramos a los momentos
tensos y así nos sentimos vivos. Y esa es una de las razones por las cuales nuestra actualidad busca eso, ¿no? El estímulo excesivo, porque el estímulo excesivo nos entretiene de ese dolor, primero. Lo segundo, emociones muy duras, muy severas. O sea, cosas que nos sacudan. Entonces, porque la ternura, la suavidad ya no me conmueve. Es que a mí ya no me conmueve las cosas sencillas o simples. A mí me conmueven las cosas muy violentas, muy agresivas, un cimbronazo para decir, ya siento algo, siento algo. Entonces vean cómo esto se va expresando. Entonces son esos tres aspectos. Tenemos al trauma como Quirón, al ego que tenemos a Saturno, y vamos a tener la esencia del ser que está dibujada en un camino, porque la esencia no es una cosa inmóvil, es un proceso de desarrollo, como lo diría Joseph Campbell, el camino del héroe. Es un sendero, es un camino en el que tú te vas autoconociendo, y este camino son los nodos lunares. Ahí ya están los tres pasos que les venía a contar el día de hoy. Estos tres pasos, hay muchos más, hay muchas otras cosas que se pueden ver desde la astrología kármica y que mi intención es, si les gusta, mostrarles cómo, pero en realidad son tres de los aspectos que configuran cualquier experiencia kármica. Eso es fundamental. Ahora bien, esto es muy simple, entenderlo y acompañar a alguien a entenderlo con la astrología. O sea, la astrología es un método perfecto que nos ayuda a entender cómo funciona eso, incluso para nosotros mismos si nos sentimos muy varados y bloqueados, pero también para otras personas ayudarles en su proceso de desbloquear. Ahora, vean que el problema aquí típico, y yo no sé si les ha pasado, a mí me pasa cuando trabajo con terapeutas, que me da un poquito de frustración, porque cuando el terapeuta no conoce astrología, pues eso se demora un proceso, o sea, hay un proceso de que nos vamos conociendo y la persona va entendiendo más o menos de dónde vengo y cuál es el origen, y va creando como un mapa de mis memorias, pero se tarda un tiempo. La astrología es algo es un método que simplifica esos procesos maravillosamente. Y no solamente los simplifica, es decir, que te los muestra exactamente y de manera muy concreta, no solamente eso, sino que además es muy exacto, porque yo no intento decir acá que nosotros tenemos la misma construcción en cada cual. Nosotros tenemos memorias muy específicas y son memorias que ni siquiera le puedes decir al terapeuta que vienen de tu infancia, porque muchas veces vienen incluso de otras vidas. Estoy seguro que acá hay muchos que empiezan a sentir sensaciones que dicen, esto no es de esta vida. Yo les cuento, en mi familia no hay nadie que se dedique a la astrología. Nadie. Bueno, mi hermana tiene 4 años más que yo y hablo todo el tiempo de mi hermana. Creo que todas mis clases estoy hablando de mi hermana. Pues porque ella es mi gran compañera y gracias a ella yo he aprendido un montón de este camino. Pero imagínense, nos llevamos 4 años, o sea, éramos unas adolescentes jugando a ser astrólogas, jugando a ser terapistas. Eso nunca se vio en mi familia. Mis papás jamás compraron un librito de esotérico, algo. Teníamos una tía que compraba cosas como el libro de las almas gemelas, eso igual nunca me lo leí, nunca me interesó, pero no había nada en la familia como que nos llevara a un camino así. Eh, Nada es nada, esta es la hora que mi familia no sabe qué es lo que yo hago para vivir, no sabe cuál es mi profesión. Entonces, ese tipo de cosas nos hace preguntarnos, espérate, ¿hay algo que pareciera que no se reduce simplemente a mi experiencia personal? Eso. Y también con ciertos aspectos, ¿no? Hay cosas que uno puede identificar como, uy, estoy repitiendo el patrón de la familia, sí, del linaje, sí. Hay veces que uno dice, ah, claro, en mi infancia pasó esto y yo generé esta situación. Pero hay sensaciones que tenemos, por ejemplo, he visto mucho esta sensación en las mujeres poderosas de tener miedo de su poder, porque sí hay muchas memorias grabadas de que nuestro poder fue amenazador y fue un peligro para la humanidad y traemos estas memorias y luego uno dice, pero yo no entiendo por qué me da miedo, por qué no libero mi talento. Pues porque hay unas memorias que vienen de otras vidas incluso, que impactan tu aspecto individual, a tu alma. Entonces, no solamente es un método más sencillo el aplicar la astrología para
poder ayudar en los procesos de otros, sino que además es exacto. Y a ti te interesa llegar a ese punto crucial. Vamos a empezar con uno de los ejemplos que les quiero traer. Este es el primer caso de una persona que me dejó sus datos, muy amablemente nos compartió estos datos y les voy a compartir la carta astral. Esta es la carta astral. Entonces, esta persona me escribió sus datos y acá es interesante. Vean que para las personas que no conocen de astrología, les voy a ubicar. Vamos a trabajar solamente 3 cosas porque es que una carta astral es muy profunda y pues no nos va a alcanzar el tiempo. Pero vamos a trabajar el Quirón, ¿cierto? Vamos a trabajar el Saturno y vamos a trabajar los nodos lunares. Aquí tengo, acuérdense que los nodos son un eje, van a estar compuestos de un nodo sur y un nodo norte. Y son un eje activado que nos habla del camino. Esto es importante porque yo no puedo ubicar a una persona en cierto camino. Es decir, si esto es un camino, yo puedo estar al inicio del camino o al final del camino. En el medio del camino o entretenida ahí con un arbusto a los primeros 3 pasos sin poder ver para el otro lado y decir yo no tengo un camino. Cuando hablamos de un camino, estamos hablando de que todos nos vamos a ubicar en posiciones diferentes dentro del proceso de recordar nuestra esencia, de recordar quiénes somos. Y aquí hay algo muy clave porque nuestra esencia es infinita. La esencia no es algo temporal, que muera, que tenga poquitas cualidades, ¿no? Que tiene sus defectos. No, 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 esa es nuestra humanidad, nuestra personalidad. La esencia es este aspecto que algunos autores llaman el self, ¿no? Como ese yo superior, ese yo sabio, que crece, que se expande, que está conectado con el amor permanente, que está conectado con la abundancia, con el valor. Y nosotros lo que queremos es recordar nuestro ser. Por muchas razones, nosotros recordamos la capa que nos pusimos de disfraz. Y esta capa sí es así. O sea, mi ego puede ser iracundo, ¿cierto? Es una manera en que yo me protejo y yo me defiendo del dolor. O mi ego y mi estructura puede ser la de la perfeccionista, yo no voy a cometer error alguno. O mi ego puede ser la de la controladora. Ah, yo lo que hago es que yo siento protección en la medida en que trato de controlar todos los eventos. Pero tú no eres controladora, no eres perfeccionista, no eres iracundo, no. Esa es parte de la estructura que creaste como defensa a la vulnerabilidad de tu humanidad. Tú eres algo más y es tu esencia. Y cada uno de nosotros vamos a estar en un nivel, o sea, en un lugar diferente de ese gran camino que es el que enmarcan los nodos. Así que los nodos no se deben interpretar de manera estática. Todo el tiempo se tienen que cambiar y son procesos que dependen de la conciencia de la persona. Lastimosamente acá yo no puedo saber en qué nivel estamos porque no estoy en una consulta, estoy dando simplemente un ejemplo de lo que puedo observar. Si estuviéramos en una consulta, podríamos ver en qué más o menos en qué nivel está ese camino andado, ¿no? O sea, más o menos hacia qué punto deberíamos enfocarnos de este gran sendero que es los nodos lunares. Entonces, básicamente tenemos esta experiencia y estos son los 3 pasos para entender esos bloqueos kármicos. Nos llama la atención varias cosas, tiende a pasar en las cartas que tiende a ser redundante la experiencia, ¿no? Entonces, vamos a ver correspondencias. Entiendo que sí, para hay personas que no conocen de mucha astrología, voy a tratar de hacerlo lo más simple, por eso les digo, no voy a recoger muchos eventos de la carta porque es muy profunda, pero vean que hay mucha relación. Yo tengo un camino, esto es lo principal, el camino son los nodos. Parto de aquí, este es mi origen trascendente de los nodos y cuando hablo de este camino no estoy hablando del personal, hablo del alma. Yo tengo un pasado de mi alma, que es este nodo sur, y tengo una aspiración con mi alma. Yo voy a un proceso a crecer. Ese es mi camino. O sea, cuando tú vas a un camino es porque tú partes del A para llegar al B y obtener algo del B. Pero luego te vas a devolver al A. Si tú vives en el A, vas al B por leche, por huevos, por pan y te devuelves
pero ya pues con recursos, con tesoros. Esos son los nodos. Entonces tú partes de este que es azulito, el nodo sur, vas caminando hacia el futuro, hacia la aspiración que sería el nodo norte. Entonces aquí vemos un camino muy claro en este primer caso de ejemplo, y es que la persona viene, y aquí se lo resumo fácilmente, de un ambiente donde se siente protegida, cáncer, en el aspecto laboral. Ahí siente mucha protección. Esto es lo que significa un nodo sur en cáncer en casa 10. Eso luego lo abordamos con más detalles, pero esto es básicamente lo que representa un nodo sur. Me siento muy protegida en el área de lo laboral. Y vemos que adicional, como cosa adicional, tiene un sol ahí, y sabemos que el sol es lo que brilla. Es decir, esta persona siente que brilla en el área de lo laboral. Dice, oye, sí, me gusta el tema de lo laboral. Ok, eso hace parte de su camino. ¿Por qué? Porque en su pasado individual o en su pasado kármico había muchas experiencias asociadas a sentirse muy cómoda en ese ambiente laboral. Pero ¿a dónde no ha ido esta persona? Al ambiente interno. Ese es el nodo norte en casa 4. El nodo norte en casa 4, en el signo de Capricornio, le dice una cosa: necesitas estructurar tu vida interna. Necesitas crear la autonomía y la independencia y construir un hogar interno. Comprometerte con tu hogar interno. Crear un mundo interno importante. Pero esta persona ha estado tan ocupada en su vocación, ha estado tan ocupada en otras vidas, en su trabajo y entretenida y buscando crecer la reputación, la aspiración, todo este tema de cosas, que no ha tenido tiempo para conocerse a sí misma. Es complejo. Es un nodo que nos dice, oye, llevas tanto tiempo en el rol de lo social, en el rol de lo público, en el rol del prestigio, de la reputación, construyendo ambiciosamente una carrera, construyendo una ubicación, pero ¿te conoces a ti misma? ¿Sabes al menos si eso es lo que tú deseas? ¿Es algo que tu alma y tu mundo interno quiere? ¿Y cómo están tus emociones? Eh, ¿Y cómo está ese hogar interno? Y cuando estás a solas contigo misma, ¿qué pasa? ¿Te aburres? ¿Te escuchas? ¿Pasas el mejor momento de tu vida o te sientes desesperada de la sensación de silencio? ¿Te abruma el no tener que hacer? Y ese espacio de lo laboral es una manera también de entretenerse. Es un camino. El camino que digamos que aconseja o que muestran los nodos es uno de: llevas mucho tiempo en lo laboral, ¿por qué no le metes un poco la ficha a tu mundo interno? Ese es el gran camino. ¿Y cuál es ese camino? Para recordar su esencia. Cuando yo ando este camino de los nodos, es como si cada vez adquiero un conocimiento más amplio de mi esencia. Es totalmente opuesto al karma inconsciente, que es el que me hace sentir bloqueada, bloqueada, y cada día que ando, han conocido a estas personas que cada vez que pasan más años son más agrias, más duras, más crueles, más venenosas, ¿no? Como que en vez de que la vida las ampliara y las liberara, se convierten en personas más cerradas, angustiadas, negativas, pesadas. Eso es karma, esto, porque es todo lo antagónico, karma inconsciente, porque es todo lo opuesto a tu naturaleza esencial, que es la ampliación, la expansión. Entonces, en la medida en que tú vas andando tu camino con conciencia, esto no le queda más que conocerse y ampliarse, conocerse y ampliarse, conocerse y ampliarse, y decir, wow, la verdad es que para cuando empecé el camino a como voy ahora, me siento libre, me siento enorme. Esa es la sensación de cuando nosotros andamos el camino de los nodos. Y este es el camino que está planteando los nodos. Llevas mucho en lo laboral, en el ambiente de la reputación, de la ambición. ¿Y qué pasa con tu mundo interno? Obviamente hay muchos más detalles súper importantes a conocer aquí, pero digamos que marquemos esa pauta. Pero resulta que acá hay dos aspectos muy importantes. Como les decía, el quirón, que lo van a encontrar justamente acá, en la misma zona donde está el nodo sur. Hay un quirón en esta misma zona, y les decía que él es el trauma, es la herida, es donde yo me siento herida. Ahora, la herida de separación todos la tenemos, pero no a todos se nos va a activar esa herida de la misma manera. A esta persona se le activa con su trabajo.
siento mucho dolor. ¿Sí? Eso va a llevar a protecciones, ¿no? Entonces, me esfuerzo más, soy más exigente, soy más competitiva, puede ser. En la medida, ¿no? Me empiezo a desesperar porque siento que no soy valiosa. Y acá hay algo muy importante a entender, y es que el trauma, la herida psicológica no sanada de Quirón, atenta a tu esencia. Es la que te roba tu capacidad de conectar con la esencia, es lo que te hace sentir no digna, no valiosa, no vista, de hacerte sentir como, a ver, hágale más duro y más fuerte para ver si logra algún día avanzar en la vida. Y tú te metes en este medio, en esta rueda, y nos metemos todos, y yo también me he metido y me sigo metiendo, en esta rueda de hámster alimentando una herida de nunca va a ser suficiente, no eres capaz, no importa cuánto trabajes o cuánto te reconozcan, no es suficiente. Y aquí está su Quirón. Y adicional, otro de los aspectos del karma, que es el Saturno, que lo vemos justamente aquí. Este Saturno significa restricción y bloqueo. ¿Por qué? Porque es el ego. Y ahí no puedes crecer. Si está restringido, te protege, sí, te cuida, pero no creces. Lo que estamos viendo es que le duele el área laboral, a pesar de que su camino del alma viene de ahí, y adicional se siente bloqueada en la experiencia de lo emocional, porque está en la casa donde está también su nodo, que le dice, allá vete a conocer. Claro, no, probablemente no llegue tan fácil acá, porque hay una sensación de dolor frente a la experiencia de lo emocional. Probablemente no hubo esa experiencia emocional inicial. Un Saturno en casa 4 nos habla de una infancia ruda, de mucha escasez, de mucha limitación. Entonces, en mi adultez, yo no sé cómo ir a mi mundo interno, yo no sé cómo conectar con mis emociones, me siento congelada en ese mundo emocional. Vean que ahí está el karma, es la repetición. Y esta persona me dice que siente el bloqueo en lo laboral, en la carrera y en el amor, y dice, no tengo buenas relaciones en el trabajo. Entonces, ese es su bloqueo que tiende a repetirse, donde siente que no puede ampliarse, y aquí vemos claramente que tanto el ambiente del hogar como el ambiente de lo laboral van a ser ambientes pues tensos, van a ser ambientes que le van a costar muchísimo trabajo poder desarrollar plenamente si no tiene la conciencia de qué es lo que le piden estos dos agentes como Saturno y Quirón. Esos son los aspectos kármicos. Acá hay una pregunta y dice, ¿la esencia estaría asociada al sol o toda la carta como es la personalidad de alguna manera contiene y esconde la esencia? La carta natal, podríamos decir, es una buena pregunta porque diríamos que sí es el sol, pero no el sol de la carta natal. Es el sol, diríamos, el sol esencial. Tú no puedes ver en una carta natal dibujado en un símbolo a tu esencia porque tu esencia no tuvo un día de nacimiento ni un lugar de nacimiento. Eso no pasa, la esencia es atemporal e inmortal. Lo que tú estás viendo en una carta astral, que lo da una fecha de nacimiento y un lugar de nacimiento y una hora de nacimiento específica, es tu personalidad. La esencia trasciende todo esto. Se vuela todos estos estándares de la grabación de la carta, y es por esto que en mis clases yo nunca llevo a las personas o conduzco a las personas a sobreidentificarse con la carta. De hecho, muchas veces en nuestros cursos, pues ni sacamos la carta, porque lo importante es conocernos fuera de la carta. Podemos trascender la carta en la medida en que entendemos que mi alma o mi esencia no tiene una fecha o un lugar de nacimiento. Lo que sí podemos ver que trasciende la personalidad son definitivamente los nodos. Los nodos sí, de alguna manera también algunos aspectos transpersonales también, porque son el traspaso de la personalidad, pero los nodos son como ese camino de esa esencia que trasciende mucho más la personalidad, y diríamos que es una radiografía de ese aspecto, de la esencia. El resto es una construcción de la personalidad, que no significa que no sea importante, porque tú y yo estamos aprisionando esta esencia en la personalidad. Y hasta que no entendamos esas memorias escritas de la carta, no la podemos liberar. Bueno, entonces vean que estos son los 3 pasos y así se trabajan en una carta astral y tienen toda relación, ¿sí? De hecho,
están totalmente relacionados en esta carta, que es una carta que me dejaron como uno de los ejemplos. Les quiero mostrar otras porque no solamente es como coincidió, se puede hacer en todos los usos de cualquier carta astral. Ahora, ¿qué pasa? Que digamos que para todos nosotros es importante ver que la astrología nos da un método muy sencillo de poder acceder a eso. Entonces realmente nos ayuda a un trabajo terapéutico con nosotros mismos o con otras personas. Entonces entiendo aquí que para muchos de nosotros podemos estar pensando ciertas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, yo no he sanado del todo y sin embargo soy un terapeuta, aconsejo sanar y me siento saboteada, o sea, me saboteo todo el tiempo o entro en estados de boicot. Esta astrología nos ayuda a ubicarnos a nosotros y en nuestro mismo proceso de autoconocimiento guiar a otros. Y es lo que nos hace como buenos terapeutas, ¿no? La capacidad de haber probado este sistema nosotros mismos para luego hacerlo con otros. Y es algo que ustedes pueden aprender, utilizar estas herramientas para su propio autoconocimiento. También una de las cosas que tiende a pasar es que hemos estudiado astrología y no sabemos interpretar de manera profunda una carta astral. O sea, llevamos años estudiando y decimos, ¿cómo vemos algo más profundo en una carta? Yo entiendo, he pasado por eso y digamos que la astrología kármica nos ayuda a interpretar muy profundamente una carta astral. También, si por ejemplo no nos gusta la astrología predictiva, esto no es predictivo, es una manera de llegar al fondo y a la causa y realmente atender la causa es un propósito de liberación. También puede ser que uno diga, pucha, veo una carta pero siento que no doy en el clavo. Sí, uno puede ver cositas accesorias, ¿no? Como, ay, tú tienes talento en esto, eres buena, pero esa causa enorme es la que nos la da justamente esta astrología esotérica. Por ejemplo, si sienten que no pueden ayudar a sus pacientes porque no tienen conocimiento terapéutico, la astrología esotérica y kármica es una excelente herramienta donde aprendemos de cómo funciona la conciencia. Y lo que les digo, todos nosotros estamos compuestos de un Quirón, de un Saturno, de estas herramientas que independiente de donde estén, pues representan nuestra herida, nuestro potencial de ser heridos y nuestra capa de protección y también nuestra esencia. Entonces, no solamente se trata de leer cartas, se trata de conocer al ser humano. Y puede que también les haya pasado, y esto es algo que yo he visto un montón, que han intentado todo, se han metido a cuánto curso, cuánta formación, han entrado a trabajar con cuánto terapeuta y siguen sintiendo un bloqueo. Esto es porque no se ha trabajado el tema del karma, ¿sí? Y esto lo he visto en mí y esta fue una de las razones por las cuales yo empecé a profundizar en este trabajo, sobre todo en el tema de trauma. Justamente por eso, porque yo sentía estancada y yo decía, ¿por qué no avanzo? Justamente porque había algo que no me encajaba todavía y no importaba cuántas formaciones, o sea, una información increíble, ¿no? Uno dice, qué bonito todas estas formaciones y claro, tan bonito, pero había otra vez algo que generaba saboteo. Y esto es algo que les quería mostrar en estas cartas. Por ejemplo, acá hay otra carta. Tengo otras dos cartas, ¿cierto? Y otros dos ejemplos. Vamos a ver si por el tiempo alcanzamos. Pero, no sé cómo devolverlo. Ahí. Pero hay cartas donde además, entendiendo el Saturno y el Quirón, podemos decir, wow, es una carta muy quironiana. Es decir, hay mucho trauma y sabemos por dónde debemos empezar en un trabajo terapéutico con esta persona. No le sirve que le digas cosas bonitas, porque el trauma lleva a un proceso de anclaje de una experiencia que se siente congelada. Es ahí donde vamos a ver los efectos. Espérenme si se me desconectó, creo. Entonces, esto es lo crucial, ¿no? Entonces, las preguntas claves que ustedes deben llevarse de este webinar son las siguientes. ¿Notan en una parte de ustedes mismos que a través de la defensa se protegen? Y hay mucha fragilidad. El ego
que es el Saturno, cuando tenemos mucha experiencia ardua con el Saturno, lo que vamos a sentir es que nos sentimos muy frágiles, nos endurecemos por fuera y parecemos que nada nos descompone, pero internamente somos realmente frágiles, somos frágiles al rechazo, somos frágiles a los límites, nos ofendemos fácilmente, no perdonamos de manera simple, nos cuesta relacionarnos con las personas, como que somos exigentes con nosotros mismos y con los demás. Tenemos muy altas expectativas que son usualmente son difíciles de complacer. Todas estas experiencias tienen que ver con un Saturno muy intenso. Y aquí es importante hablar de esto. ¿Cuál es la diferencia del ego y del trauma? El ego es una construcción de creencias. Son creencias creadas. Por ejemplo, esto es muy difícil. Yo sé que para personas como yo no va a ser posible. Como soy colombiana, yo no tengo derecho. Como soy mujer, me toca duro. Son estas creencias que nos someten a la repetición de unas experiencias de vida supremamente restrictivas y que no cuestionamos y que de alguna manera nos lleva a protegernos en nuestra vulnerabilidad. Porque si yo invento, tengo una creencia muy sostenida de respecto de mí que no me lleva a intentar algo, pues probablemente cuido esa parte vulnerable que se siente muy herida y no la expongo. Pero la excusa es que mujeres como yo no lo logramos o que en este mundo injusto no se puede o que hay desigualdad o que hay mucha competencia. Vamos a entrar en estos bucles, ¿no? O yo no tengo el derecho, yo no me lo merezco, o eso traicionaría a mi familia. Son creencias muy grabadas que nos encierran en este bucle y es una parte de cómo nosotros configuramos el mundo, ¿no? O es que ser empresario es lo peor, ¿no? Yo tengo personas conocidas que hablan así, ¿no? Como uno no puede vivir de empresario en Colombia, uno no puede emprender es supremamente difícil, es súper competido, eh, nunca voy a tener una pareja estable, yo ya lo veo, yo ya lo sé. Entonces es importante que con el tema del Saturno empecemos a cuestionar cuáles son esas estructuras basadas y forjadas desde las creencias que nos están dejando atadas a una repetición similar. Pero que en el fondo no tienen ninguna intención negativa, sino que están buscando proteger. Y la importancia aquí, la pregunta que deberían llevarse es, ¿de qué me está protegiendo esta parte de mí? La segunda pregunta que deberían llevarse es, si han notado que se salen del presente, volviendo a una herida interna del pasado y reactivando todo su sistema. Esto tiende a pasar con el trauma y es otra de las diferencias del ego y el trauma. El trauma activa tu sistema nervioso, te saca del presente, te pone a revivir toda una experiencia de dolor y tú quedas reducida en sombras donde lo único que hay es desvalorización, hay ausencia de dignidad. ¿Qué es la ausencia de dignidad? La ausencia de la esencia. Es decir, no soy valiosa, nadie me ve, nadie me nota, me abandonaron. Son heridas que usualmente se forjan en la infancia y que se mantienen cristalizadas porque no las atendemos y luego es usualmente lo que tiende a proteger el ego. Entonces, ¿cuál es esa herida infantil que se reactiva todo el tiempo? O sea, todo el tiempo la estoy reactivando. Si mi padre me abandona, lo veo en mi pareja, en mis amigos, en mis hermanos, en mis colegas. El abandono se repite una y otra vez de maneras muy agudas. Entonces es una herida que probablemente está abierta y cada experiencia la vuelve muy dolorosa, ¿no? Como muy conflictiva. Eso también es un aspecto clave para entender y es una de las preguntas que se deben llevar. Y con el tema de la esencia es, ¿qué es aquello que tú quieres aspirar? Aquello a lo que tú aspiras, aquello que te haría sentir magníficamente conectado, pero que tú te mismo te saboteas y dices, no sé cómo llegar a eso y es imposible para mí llegar a eso, porque probablemente esa sea la experiencia de los nodos. Veamos este ejemplo de acá. Entonces, vamos a coger otra vez tres aspectos, el Sol, perdón, el Saturno, el Quirón, y aquí me voy a centrar mucho más en el Quirón, y tenemos al nodo sur y al nodo norte. Vean que el nodo sur está en una casa muy relacional, que es la casa 8, la casa de la intimidad con el otro, y en un signo zodiacal que también tiene mucho que ver con un signo relacional, Libra, el otro, las relaciones.
Es un nodo sur que proviene de las relaciones, que proviene de las experiencias íntimas con otros, experiencias muy intensas con otros y que el alma se siente cómoda allí porque siente conocer ese ambiente. Mientras tanto, el nodo norte le plantea independencia por el Aries, autonomía y la construcción de sus propios valores. Es decir, el camino en que está diseñado. Vienes de estar compenetrada con otros, de desaparecer en la relación con otro, de desaparecer en el vínculo con el otro. Tu camino se trata de encontrarte a ti misma y verte nítidamente cómo eres sin la intervención del otro. ¿Sí? Pero acá tenemos un Quirón en casa 4. Este Quirón en casa 4 es clave, aquí, este Quirón, porque este Quirón en casa 4 está hablando de una herida emocional. Es una herida que nos hace sentir que no tenemos un hogar, que no sentimos conexión emotiva, ¿cierto? Y es como si este nodo estuviera buscando esa experiencia de intimidad con el otro, pero este Quirón arrebatara la posibilidad porque hay una herida muy profunda de no haber recibido ese afecto y ese amor. Ahora voy a meter uno aquí adicional y les voy a regalar este bono, que ya no son 3 pasos, sino 4. Y esto pasa mucho con las cartas. Vean que este camino de los nodos está conectado con la luna. Y esta luna está creando una especie de bloqueo para el camino, el acceso y el avance a su sendero, ¿cierto? A su camino de vida para encontrar su esencia. ¿Y por qué esto es importante? Porque realmente este Quirón en casa 4 afecta a su mundo emocional. Cuando yo quiero entender cuál es su mundo emocional, yo quiero entender a su luna. La luna son los el planeta en astrología que nos ayuda a entender nuestra emoción. Y esta luna de esta carta astral me dice que fue una persona que tuvo una restricción del afecto en su infancia. Entonces es muy claro que obviamente hubo heridas en ese mundo más infantil y esas heridas hacen que sea más dolorosa la posibilidad de conectar con otros y la posibilidad de conectar con nosotros mismos en una independencia. Hay muchas más cosas en la carta, pero todo se lee complementariamente. La luna es otro de los aspectos fundamentales en el tema del karma, porque la luna es el karma personal. Es como si todo tu karma de alma, como por un embudo, pasara por la luna, y la luna es de los primeros desafíos que hay que vencer. Esta persona me dice, en su caso, que su bloqueo está en el amor y que tiene parejas inestables. Claro, porque estos aprendizajes de la vida, y vean que nosotros hablamos de algo afuera, ¿cierto? Son los demás. Por eso me siento así. Pero lo que estamos viendo es que internamente necesitamos hacer un trabajo para reconocer esa causa, para poder transformar esas situaciones externas. Aquí hay mucho deseo y anhelo de la conexión con pareja, pero antes hay que sanar nuestro mundo interior emocional y acercarnos a una relación con nosotros mismos. Eso es clave dentro de dentro de este ejemplo, ¿sí? Eh, bueno, esto les cuento, es parte de lo que vamos a aprender en el próximo curso que vamos a iniciar este próximo sábado 24 de septiembre, que es el curso de astrología esotérica y astrología kármica nivel 2. Y les quiero mostrar cómo, por ejemplo, podemos llegar a una radiografía tan exacta y tan íntima del ser humano. Y además en este curso vamos a abarcar la psicología de lo humano, o sea, herramientas terapéuticas que les pueden ayudar a sanar sus propios procesos y a sanar los de los otros también. Entonces, les acabo de dar los pasos, son 3 pasos que crean un croquis del karma. Esto obviamente, cada carta tiene mucha más información, es algo que veremos con tiempo, con detención en cada una de nuestras clases del curso. Es un curso profundo, es un curso que ustedes van a poder utilizar también para recursos internos y para ayudarse en su profesión. Si son terapeutas, profesores, instructores o astrólogos, es una manera muy interesante. Pero no solamente vamos a ver esto, que es detectar el karma, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Vamos a hablar un montón de la astrología esotérica, que es la que nos da las herramientas para sanar nuestros arquetipos internos, nuestras herramientas de poder.
y poder trascender ese karma. Entonces, en la medida en que entendemos quiénes somos y nuestra verdadera esencia, vamos trascendiendo estos aspectos kármicos y también vamos trabajando con aspectos fundamentales y cuál es la pauta a seguir. No es lo mismo una carta astral bloqueada en el trauma, no es lo mismo una carta astral bloqueada en el ego, y no es lo mismo una carta astral con un montón de potencial directamente a su esencia. Entonces podemos ser unos consejeros muy exactos si entendemos este método. Y como les decía, hay dos maneras de hacerlo, con un método que sea sencillo, un método que sea enfocado en lo que necesitan y que esté bien estructurado y que sea para ustedes fácil de incorporar, o simplemente pues toda una vida en donde uno se pega y otra vez se pega con el mismo muro, y esto pasa con el karma, que la restricción se repite incesantemente sin que sentamos que podamos hacer nada más al respecto. Entonces, bueno, es la manera más sencilla, es mi método, es el método que yo he venido poniendo a prueba y que funciona muy bien. Les enseñaré todo eso dentro del curso de astrología nivel 2. Practicaremos mucho con la interpretación para que empiece a ser fluido. Si hay algo que ustedes sientan que todavía tienen temor y que les cuesta, y entraremos, como les decía, a estos aspectos profundos de la conciencia. Entonces, les voy a dar este último ejemplo del tema del karma, ¿no? Aquí, este es el tercer caso, y vemos que tenemos aquí los nodos, ¿cierto? Que siempre son el camino importante. Un nodo norte, este caso en casa 10, diferente al otro ejemplo que vimos que era el otro, el contrario, el nodo sur en casa 10. Tenemos un nodo norte en casa 10 en Tauro, que significa que el alma va o aspira a la capacidad de concretar una estabilidad en el tema de lo vocacional, pero venimos de un ambiente muy emocional como la casa 4. Este es el camino que se dibuja en la carta y tenemos otros aspectos kármicos, como ya les dije, los otros tres pasos, Saturno y Quirón. Volvemos un poco al tema, a lo mismo. Vean que esta misma carta también tiene una atención aquí a la luna. Esta luna va a ser clave también, y eso lo aprenderemos en el curso y les explicaré cómo la emoción a veces nos lleva a retroceder en nuestra misma camino de esencia. La luna es supremamente importante, de verdad, no se imaginan cuánto, porque la luna tiene una programación errada. Es como si tú le metieras a tu computador Windows 10 un Windows 97, ¿sabes? La máquina no responde, se pone lenta, no tiene un montón de actualizaciones necesarias para lo que tú tienes que hacer en tu trabajo. La luna es ese software que metimos, una programación errada, con la cual hace que el karma sea mucho más difícil de romper. Y siempre va a ser la primera cosa que tengamos que trabajar en una carta astral y en un tema kármico. Esta persona me dice que su bloqueo está en la vocación y en el servicio, que se siente muy cerrada. Hay inseguridad y desvalorización, nunca es suficiente y hay mucha exigencia. Vean que son los aspectos típicos de un aspecto kármico cuando estamos hablando del ego y del trauma, ¿no? Entonces me siento cerrada, me siento restringida, y hay protecciones y defensas que tienden a ser hasta incluso complejas para nosotros, como la superexigencia, la de nada suficiente, el perfeccionismo, tiende a ser agotador cuando vivimos desde esas voces tan terriblemente eh, limitadas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Vean que su Quirón está en la casa 10, lo cual hace y habla de su dificultad de sentirse lo suficiente para aspirar a aspectos profesionales. Y el nodo sur y el Saturno están muy cerca a este ambiente bajo de la carta que tiene que ver con muchas restricciones emocionales. O sea, hay muchos temas emocionales que no permiten que ella despliegue todo su talento hacia lo profesional. Incluso podemos hablar de sentir a la familia pesada, de sentir a la familia tensa, de sentir a la familia como algo que quita la energía en vez de dar el apoyo y el sustento para despertar hacia lo profesional. Y este es básicamente donde sentimos que es un circuito vicioso que tiende a generar los conflictos. Hay más cosas dentro de la carta, eh, dentro de esa voz rígida o esa voz de mucha exigencia, claro que sí, pero de alguna manera estamos notando que estos tres aspectos vuelven a confirmarse una y otra vez dentro de los aspectos kármicos en una carta astral. Bueno,
Esto es lo que quiero compartirles. Muchas gracias por inscribirse. Como les decía al inicio de la clase, les quiero compartir unos bonos exclusivos. Este sábado 24 vamos a abrir el curso de segundo nivel. Vamos a empezar por el tema esotérico. El tema esotérico, para los que no conocen de la astrología esotérica, es cómo a través de tradiciones milenarias nos vamos acercando a nuestras propias herramientas para tener recursos. De hecho, es bien sabido que uno no trabaja el trauma sin recursos. Tú no te metes al trauma así como así a la herida, a sanarla. No, eso es de hecho retraumatización y puede ser más peligroso y no es aconsejable. El trabajo con el trauma es a través de crear tus propios recursos, de crear tu bagaje de recursos. ¿Cuáles son tus recursos? ¿Qué es lo que tú tienes ahora que no tenías antes? ¿Cómo tú puedes reinterpretar esta situación o reenfocar esta experiencia? Eso es lo que te va a permitir liberarte del bloqueo, generar recursos. Es un curso que no es solamente teórico, es un curso para empezar a cambiar nuestra perspectiva de la vida, que es la astrología kármica, donde vamos a entrar en trabajo de interpretación y vamos a hablar de estos temas que son más intensos, ¿no? El ego, el trauma, la sombra, también la vamos a ver. Vamos a ver otros aspectos interesantes que construyen los temas kármicos, como los planetas retrógrados, la experiencia de la luna, algunos ángulos que crean los aspectos astrológicos que también crean tensión. Todo eso lo veremos para que la interpretación sea más fluida y ustedes lleguen a la causa de las causas dentro de las cartas astrales. Así que, como ustedes se inscribieron, van a recibir un 20% de descuento en el curso del taller de la luna. Y esto es algo que de verdad les va a ayudar muchísimo en su formación astrológica. Es un curso que sí o sí hay que tener porque es un curso donde solamente vamos a profundizar en el aspecto de las lunas. Aquí les quiero mostrar. Este curso tiene como su plataforma, es un acceso ilimitado, lo pueden hacer a su tiempo, tienen derecho a todas las actualizaciones que se hagan en el futuro del curso, pueden acceder siempre a él, tienen sus guías de exploración del curso y aquí vamos a ver los videos de cada una de las lunas especificadas, trabajan también sobre su propio gráfico, entendiendo su luna, pero además van a tener toda la biblioteca de todas las lunas posibles. Esto para consulta y para trabajar más hondamente con las personas es fundamental porque la luna es uno de los aspectos también más kármicos que hay en una carta, pero asociado al karma personal. Entonces van a recibir un 20% de descuento, pueden acceder a este bono del 20% de descuento en la duración total del curso, o sea, en la medida en que estén inscritas al curso, pueden usarlo en cualquier momento, no tiene que ser ahora, puede ser más adelante, pero esto definitivamente va a ser un curso de apoyo fundamental para ustedes. Ustedes pueden probar el curso, ingresar el primer mes, ver cómo son las clases, son encuentros totalmente en vivos, no son clases pregrabadas. Nuestros grupos son muy íntimos, muy personales, se crean amistades muy profundas, se pueden conectar desde cualquier lugar del mundo y ustedes pueden probar, ver si les gusta, no necesitan quedarse siempre, no tiene política de permanencia, van actualizando su pago cada 4 clases y esto básicamente es un proceso también de autoconocimiento para ustedes mismos. Así que, bueno, gracias a ustedes por asistir a esta clase. Les voy a dejar el link de digamos, de inscripción y también, si quieren, les voy a dejar el link también del curso para que lo conozcan más completo. Espero que estos ejemplos les haya servido a ustedes. Aquí está el link donde encontrarán toda la información del curso. Ha sido de verdad un placer contar con ustedes, charlar de estos temas interesantes. Ah, vean que una carta astral tiene muchos recursos que de verdad podemos aprovechar para acelerar procesos de conocimiento y también enfocar los procesos de sanación. Así que en realidad es una gran oportunidad poder usar la astrología desde este enfoque. Bueno, esto es por ahora. Nos vemos todas las semanas y es un proceso que compartimos entre todos. Así que, bueno, también como
entrar en contacto con personas que hablan nuestro mismo idioma y les gustan estos mismos temas también puede ser bastante sanador y maravilloso. Así que cualquier pregunta me pueden escribir por info@astronovas.com. También en todas las redes sociales donde me vieron por primera vez o por ahí, me pueden contactar o simplemente responder los emails que les llegarán. Muchas gracias a ustedes por su compañía tan amorosa y cálida. Nos vemos muy pronto en otras clases y bueno, gracias por todo. Un abrazo, feliz noche y nos vemos pronto.